Ahora, ¿recuerdas qué punto tomamos como referencia para ubicar o identificar rectas paralelas y rectas secantes? Ahorita te voy a decir, pero primero es necesario recordar el nombre de la calle, la cual se llama Pensador Mexicano. Y sobre esta calle, ¿qué lugar se encuentra? Efectivamente se encuentra nuestra escuela, Héroes de Ciudad Peluche. Ah, no, ¿verdad? Es Héroes de la Independencia. Perdón, 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 se me fue la idea. Nuestra escuela se llama Héroes de la Independencia porque tú has visto que tiene pintados en la puerta. Bueno, pues si no recuerdas, está José María Morelos y Pavón, está Miguel Hidalgo y está Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Algunos de los que están, no, pues no recuerdo todos, sin embargo, ellos sí están. Si tú revisas o si tú pasas por la escuela, pues puedes darte cuenta que hay muchos personajes. Yo ahorita no recuerdo y la verdad no los identifico de manera visual porque usaban atuendos que se parecían. Entonces, ¿por qué se llama Héroes de la Independencia? Pues bien, porque ellos lucharon por nuestra independencia. Ya te conté esa historia alguna vez hace algunas semanas. Y posteriormente, acuérdate que vino el periodo en el que nuestro país era independiente, en donde Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero llegaron triunfantes a la Ciudad de México y le dijeron a las personas que podían gozar de su libertad, ya que habían terminado con el régimen de la corona española, el cual se dedicaba en su gran mayoría, no quiero decir que todos, en su gran mayoría a esclavizar y a obtener riquezas de nuestro país, que en ese entonces no era país, se convirtió en un imperio. Acuérdate que Agustín de Iturbide fue el emperador de México, ya que aprovechó el desconocimiento de España por nuestra independencia y dijo, bueno, pues aquí yo me meto, aquí soy. ¿Te acuerdas de Agustín de Iturbide? Pues bien, también recuerdas que habían dos grupos, los federalistas y los centralistas. Tenían ideas semejantes, sin embargo, no eran iguales y por lo tanto tenían ideas diferentes. Por un lado, los centralistas tenían ideas más conservadoras, más de no perder privilegios, y los federalistas tenían ideas más de libertad, más de justicia, más de el respeto del derecho de las personas. Entonces, después de esto, vino un cambio. Si te acuerdas que Agustín de Iturbide fue el emperador, pues bien, se fue. Se fue porque lo exiliaron y entonces ya se la sentenciaron. ¿Sabes qué? Si regresas te vamos a dar una buena tunda porque regresas, ¿ok? Entonces vino otro cambio. Es el tema de hoy. ¿Cuáles son los primeros pasos del México independiente? ¿Por qué le llamo los primeros pasos? Porque si has visto un bebé cuando empieza a caminar, no andaba así como, que se cae, que no se cae. Entonces, nuestro país andaba así como que, pues apenas se estaba levantando. Acuérdate que Hacienda Pública no tenía dinero suficiente para mejorar la infraestructura de nuestro país y por lo tanto no tenía, pues, no éramos una nación rica como lo somos en recursos naturales, sino que pues la gran mayoría se dedicaba a la agricultura. Y si ellos no tenían dinero para proporcionar hacienda pública, pues cómo iba a mantenerse nuestro país. Bien, regresando a lo otro. Los primeros pasos pues andaba así como que tambaleándose porque pues no sabía qué hacer, ¿verdad? No sabía, nunca había, nunca había tenido ese privilegio de valerse por sí mismo. Es como el capítulo de Bob Esponja que te dejo aquí un fragmento. No sé. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Pues precisamente decía eso. ¿Por qué? Porque no sabía qué hacer. Y fue la primera. Después de Agustín de Iturbide vinieron algunos cambios. Entonces, los primeros cambios que fueron los notorios fueron que las provincias se convirtieron en estados y tomaban decisiones de manera autónoma. Entonces las personas, los gobernantes de los estados, pues ya tenían como que cierta autonomía, cierta libertad de tomar decisiones. Eh, para 1824
Guadalupe Victoria fue electo el presidente de nuestro país. Y vamos a colocar a Guadalupe Victoria. ¿Por qué lo coloco así? Porque ya van a ver lo que hizo. El país se mantuvo en calma en su gran mayoría. Trajo relativa paz este presidente. ¿Por qué trajo relativa paz? Bueno, pues porque impulsó la educación y obtuvo préstamos. Vamos a darle like. ¿Por qué? Porque mantuvo la calma, ¿verdad? No habían disturbios. Todos, no todos, pero sí la gran mayoría se mantenía conforme con lo que estaba haciendo. Obtuvo préstamos. ¿Qué es obtener préstamos? Es como cuando vas a la escuela, préstame un peso, porque quieres juntar algo de dinero para comprarte algo para ti. Entonces él obtuvo préstamos porque nuestro país estaba muy, muy pobre, estaba de escasos recursos económicos, monetarios, y por lo tanto pues no hallaba cómo mejorar la situación de nuestra nación. Otra cosa que hizo fue que abolió la esclavitud. Y, ojo, aquí sí fue muy, muy claro. Vean sus lentecitos. ¿Se ven los lentes de la aprobación? Que fue un presidente chido. Expulsó a los españoles. Fue muy radical en esta parte. ¿Por qué? Porque aún habían españoles, incluso cuando ya nos habíamos independizado, habían españoles que aún estaban en nuestro país. Pero ¿qué hacían estos españoles? Pues bueno, todavía tenían negocios, todavía tenían algunas cosas que hacer. Sin embargo, él fue muy, 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 muy recto en cuanto a eso. ¿Saben qué? Se larguen de mi país, órale, una patada en las pompis y vámonos para su país. Entonces, a partir de esto, pues obviamente no les gustó a los españoles y entonces entraron en una disputa, que no, que yo te voy a... No, que se peleaban, que toman, se peleaban. ¿Por qué? Porque no querían que los expulsara del país, ya que iban a perder sus privilegios, pero aún así, él ganó. Otro like por 2, porque ganó a la batalla, no ganó de pelear, sino que eran enfrentamientos cortos, sin embargo lo sacó, ¿ok? Y posteriormente viene otra etapa, la cual va a estar involucrado él, sin embargo, le va a ceder el cargo a Vicente Guerrero. ¿Te acuerdas que entró con Agustín de Iturbide? Y Agustín de Iturbide lo encarceló y se quedó así. Se quedó así todo. Dijo, chan, ¿por qué me encarceló este canijo? Pues bueno, después de que se fue Agustín de Iturbide y se quedó Guadalupe Victoria, vino otro proceso en el cual él dice, ¿saben qué? Yo ya no quiero estar en el poder, le cedo el mando a Vicente Guerrero. Y después viene algo que va a cambiar los rumbos de nuestro país. Bien, después de que le sucediera o que le cediera el poder, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, vinieron una serie de cambios. Estos cambios se vieron reflejados principalmente en la población española. Como recordarás, Guadalupe Victoria los expulsó de nuestro país. Sin embargo, había un fuerte en Veracruz, el cual estaba en San Juan de Ulúa. Este fuerte pues, era como un castillo donde habían españoles todavía. Sin embargo, ellos estaban cabreados, así como dicen ellos, estoy cabreado, tío, decían, ¿verdad? Y ellos no se oponían a que los expulsaran del país. Sin embargo, Guadalupe Victoria, con la creación del ejército, pues obviamente no lo sometió, porque todavía dialogaron. Sin embargo, pues vieron que tenían las de perder y dijeron, bueno, pues ya nos rendimos, me descabreo. Y aquí va otro like. Otro like a Guadalupe Victoria. Like por 3. ¿Por qué? Porque expulsó a otros españoles. Y vamos a ver si en verdad los expulsó completamente. Pues bien, bueno, perdón. Vino otra embarcación en 1829, o sea, todavía
no querían irse de nuestro país. En 1829 desembarcó un barco en el puerto de Tamaulipas, pero nuevamente los derrotaron. Así como cuando tu hermanito, tu primo, tu papá, tu mamá, cuando les piden una reta de FIFA o de cualquier jueguito y les ganas, y otra vez otro, y les vuelves a ganar, y otro, y les vuelves a ganar. Entonces ellos estaban insistentes en que querían quedarse con un pedacito, aunque sea México. Sin embargo, cuernos, les decía Guadalupe Victoria, y los derrotaba. Todavía estaban cabreados, ¿verdad? Pero al final de cuentas, en 1836, España, que ya no le queda de otra, España reconoce la independencia de México. Estaban tristes y enojados. Sin embargo, como te das cuenta, pasó mucho tiempo desde que terminó la independencia hasta que ya de veras nos reconocen como nación independiente. Pero ¿qué ocurre? Que habían otros jugadores, estaban jugando Xbox, y de repente dicen, vamos a atacar ese. Y que estaban jugando Xbox. ¿A quién creen que atacaron? No atacaron precisamente, pero sí le echaron el ojo. ¿A quién? A nuestro país. Para empezar, fueron 3 naciones. Fueron 4, pero en realidad de las más importantes fueron 3. Y una va a desencadenar algo muy... Va a desencadenar un problema que ya nos viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que algunos mexicanos no pueden superar. O sí, no pueden superar. Vamos a dejar a los cabreados por allá, ¿verdad? Vamos a ponerle otro like porque venció. Like 3, like por 4, ¿verdad? Porque es el like supremo. Entonces, por una parte, habían franceses. Los franceses no reconocieron la independencia de México. Sin embargo, ellos, como veían que pues la situación no estaba muy bien, que digamos, dijeron, pues vamos a sacar provecho de todo esto. Porque habían minas, habían territorios, había un sinfín de recursos naturales los cuales podrían ser explotados. Incluso minas de plata. Y era una de las zonas más ricas en plata. Entonces, empresarios y comerciantes franceses se instalaron en Puebla, México, Veracruz y Guadalajara. ¿Para qué? Para sostener relaciones económicas, de dinero, de billullo, de monedas, pues. Perdón, vamos a colocarle la banderita de Francia. Esta es la banderita de Francia. ¿Okay? Para que no se te olvide, esa fue uno de los países que vino a contribuir a nuestra economía. Lejos de que tuviera otros intereses de explotar nuestros recursos, pues bien, de una u otra manera nos iba a beneficiar. La economía mejoró notablemente, obviamente, porque pues ellos tenían dinero, ellos eran los del billullo, los que les pagaban a los trabajadores, y por lo tanto la economía fue en aumento. Y nuestro país obviamente fue creciendo fueron creciendo la riqueza o las comisiones de la Secretaría, bueno, en ese caso de Hacienda Pública. Posteriormente, otro país fueron los ingleses, Inglaterra. Estos vino desde Guadalupe Victoria. ¿Por qué? Porque a ellos les pidió un préstamo que obviamente sabía que se iba a endeudar. Es como si tú le pidieras prestado a tu amigo 10 pesos. Entonces, pues tú no trabajas, tus papás a lo mejor, vamos a suponer que no te dan dinero. ¿Y qué vas a decir? No tengo cómo pagarte. Y si vienes a mi casa y juegas con mis juguetes y a veces te los llevas y ya con eso te voy pagando lo que te debo, ¿aceptas? Entonces tu amigo va a decir, bueno, pues ya casi no tengo juguetes, otros más no me harían mal. Entonces tu amigo obviamente va a ir a tu casa y va a jugar con tus juguetes y probablemente o seguramente se los va a llevar. ¿Por qué? Porque para cubrir la cuota que tú le pediste prestado. Eso mismo hizo Guadalupe Victoria. Les pidió prestado un dinero, lo cual endeudó al país obviamente. Sin embargo, hizo crecer económicamente a nuestra nación, como yo te dije
en el anterior esquema, donde mejoró la economía y mantuvo la paz en nuestro país. A partir de estos préstamos, Inglaterra dijo, bueno, pues, ¿y cómo vas a pagar? Así como con tu amigo dijo, ¿y cómo me vas a pagar? ¿Qué vas a pagar con los chetos, con un Boeing, con unos taquis fuego con salsa? Nada de eso. Le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes minas, así como los franceses, tú tienes minas. Entonces yo puedo utilizar esas minas, puedo obtener recursos naturales y de ahí me voy cobrando. Hicieron una asociación en la cual ambos se beneficiaban. Por una parte México del préstamo que les dio y por otra parte Inglaterra de los recursos naturales de México y que podrían explotar. Sobre todo porque recuerda que la independencia trajo muchas consecuencias negativas a la economía de nuestro país. Y por último, un archienemigo que siempre hemos tenido, Estados Unidos. Y en la próxima clase te voy a explicar qué pasó con Estados Unidos porque es una historia un poco extensa, sin embargo de mucho interés. Estados Unidos, acuérdate que una de las instancias que incitaron a la independencia de nuestro país fue la independencia de Estados Unidos. Ellos independizaron de los ingleses y más adelante van a ver algunas colaboraciones, así como los youtubers, algunas colaboraciones entre México e Inglaterra eh, para expulsar al, al poderío militar estadounidense. Bueno, cuando se independizó la población creció exponencialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que hubieron más nacimientos, hubo más población y por lo tanto, pues México estaba como que, ¿y por qué? No tengo el mapa aquí, sin embargo te lo presento en una imagen. Nuestro, nuestro territorio abarcaba demasiados Estados Unidos y los países estaban como en esta imagen, o sea, estaban diciendo, sí, México, tú eres bien buena onda, pero porque se estaban aprovechando de todo esto. El más aprovechado de esto fue Estados Unidos. Y cuando la población comenzó a crecer, ellos se sintieron con el poder de expandirse, de agrandar sus territorios. Entonces ambicionaban el territorio mexicano. ¿Cómo lo ambicionaban? Pues querían apropiarse de una parte, de una porción de este territorio. Se le quitaron el terreno, o bueno, le, le ganaron el terreno o el estado de Florida a los españoles. Florida anteriormente era de España. Sin embargo, Estados Unidos, como iba creciendo, que ganó el territorio a España. Y posteriormente, pero eso ya te lo explico en otra clase, lo que pasó con Texas. Bien, pues sí, tiene mucha importancia ya que repercute en toda nuestra historia mexicana, en toda nuestra historia pues obviamente de nuestro país, pero quiero que sea un video especial porque tiene muchas consecuencias a lo largo de, de nuestra historia y aparte de cómo los mexicanos vemos